Empezaremos con la primera fase en el proceso de auditoría, que nos habla del acuerdo de los términos de encargo de auditoría, y esta fase tiene como terminación la contratación. Primero, hablaremos un poco de estos acuerdos en el encargo de auditoría antes de entrar más a detalle con la contratación. El encargo de auditoría es en donde el auditor determina que la información a utilizar es correcta y aceptable, y mientras la dirección reconozca y comprenda su responsabilidad. El auditor puede aceptar o renovar el encargo de auditoría cuando entre estas dos partes exista un acuerdo, en donde se cumplen las condiciones previas a una auditoría y los términos del encargo. NIA 210. Acuerdo en los términos de un encargo de auditoría. El alcance de esta NIA es que trata de la responsabilidad que tiene el auditor al acordar los términos de un encargo de auditoría con la dirección o con los responsables del gobierno. Fecha de entrada en vigor de esta NIA, el 15 de diciembre de 2009. Objetivo. El objetivo del auditor es aceptar y continuar con un encargo de auditoría, únicamente cuando éste haya sido acordado por una premisa de la auditoría utilizada. Definiciones. En las definiciones tenemos a las condiciones previas a la auditoría. Es la utilización de la dirección de un marco de información financiera para la preparación de los estados financieros y conformidad de la dirección. Y cuando éste proceda también con los responsables del gobierno de una entidad, siempre y cuando haya una premisa de la auditoría a utilizar. La siguiente definición es la de la dirección. Esta nos habla que es la persona o personas con responsabilidad ejecutiva para dirigir las operaciones de la entidad. También tenemos a los responsables del gobierno. Los responsables del gobierno son la persona o personas u organizaciones con responsabilidad en la supervisión de la dirección. Requerimientos. Como el primer requerimiento son las condiciones previas a la auditoría, para determinar si estas ocurren, el auditor debe determinar si el marco de información financiera que se utilizará para la preparación de los estados financieros es aceptable. Como segundo, se deberá obtener la confirmación de la dirección de que ésta reconoce y comprende su responsabilidad con la preparación de los estados financieros, el control interno, que ésta considere necesario para la preparación de los estados financieros, y además deberá proporcionar al auditor acceso a la información adicional y acceso ilimitado de personas que considere para la obtención de evidencia. Para el acuerdo de los términos del encargo de auditoría. El auditor acordará los términos del encargo de auditoría con la dirección o con los responsables del gobierno de la entidad. Los términos del encargo de auditoría acordados se harán constar en una carta de encargo o cualquier otra forma adecuada de acuerdo escrito. Estos deben incluir el objetivo y alcance de la auditoría de los estados financieros, las responsabilidades del auditor, las responsabilidades de la dirección, la identificación del marco de información financiera aplicable para la preparación de los estados financieros, una referencia a la estructura y contenido que se espere de cualquier informe emitido por el auditor, y una declaración de que pueden existir circunstancias en las que el contenido y la estructura del informe difieran de lo esperado. Limitación al alcance de la auditoría antes de la aceptación del encargo de auditoría. Si la dirección o los responsables del gobierno de la entidad incluyen en la propuesta de los términos de un encargo de auditoría la imposición de una limitación al alcance del trabajo del auditor, de tal forma que el auditor considere que tendrá que denegar la opinión sobre los estados financieros, el auditor no aceptará dicho encargo como limitaciones como encargo de auditoría, salvo que esté obligado a ello por las disposiciones legales o reglamentarias. Auditorías recurrentes. En las auditorías recurrentes, el auditor valorará si las circunstancias requieren la revisión de los términos del encargo de auditoría y si es necesario recordar a la entidad los términos existentes del encargo de auditoría. Aceptación de una modificación de los términos del encargo de auditoría. El auditor no aceptará una modificación de los términos del encargo de auditoría si no existe una justificación razonable para ello. Consideraciones adicionales relacionadas con la aceptación del encargo.
Si existen disposiciones legales o reglamentarias que complementen las normas de información financiera establecidas por un organismo emisor de normas autorizado o reconocido, el auditor determinará si hay algún conflicto entre las normas de información financiera y los requerimientos adicionales. Si existen conflictos de este tipo, el auditor discutirá con la dirección la naturaleza de los requerimientos adicionales y acordará si los requerimientos adicionales pueden cumplirse mediante revelaciones de información adicionales en los estados financieros. La descripción del marco de información financiera aplicable realizada en los estados financieros puede modificarse en consecuencia. Llegamos al último procedimiento de la primera fase de la auditoría: acuerdos en los términos de encargo de la auditoría. ¿Qué es la contratación? Para la contratación se utiliza una carta de encargo. La NIA 210, acuerdo en los términos de encargo de auditoría, nos brinda la ventaja para tener una base y orientación para el proceso de preparación de acuerdo con el cliente. Esta es la carta de encargo. La función de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad al acordar los términos del encargo de auditoría de la entidad depende de la estructura de gobierno de la entidad y de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. El envío por el auditor de una carta de encargo antes del comienzo de la auditoría resulta conveniente, tanto para los intereses de la entidad como para los del auditor, con el fin de evitar malentendidos con respecto a la auditoría. En pocas palabras, la carta de encargo o contrato de auditoría es el documento en el que se recoge el alcance y los objetivos del trabajo de auditoría a realizar. Este es un ejemplo de la carta de encargo. Es el ejemplo que nos muestra la NIA 210. Y la NIA 210 también nos dice que la carta de encargo debe llevar una estructura y aspectos previos, de los cuales nos nombra y nos dice que como mínimo debe de llevar son los siguientes: el objetivo y el alcance de la auditoría de los estados financieros, las responsabilidades del auditor, las responsabilidades de la dirección y también la identificación del marco de información financiera aplicable para la preparación de los estados financieros, una referencia a la estructura y contenido que se espera de cualquier informe emitido por el auditor y por último una declaración de que pueden existir circunstancias en las que el contenido y la estructura del informe difieran de lo esperado. Este es un segundo ejemplo de una carta de encargo, en donde podemos ver que también cumple con la estructura y los aspectos previos que debe obtener una carta de encargo, de acuerdo a la NIA 210. NIA 300. Planificación de la auditoría de los estados financieros. Hablaremos un poco de esta NIA ya que está relacionada también con la NIA 210, ya que requiere de un acuerdo de los términos de un encargo de auditoría para la realización de sus actividades. El alcance de esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor de planificar una auditoría con el encargo de los estados financieros, redactada contextualmente con auditorías recurrentes. Las consideraciones de un encargo de auditoría inicial figuran separadamente. La fecha de entrada en vigor de esta NIA es el 15 de diciembre de 2009. Objetivo. El objetivo del auditor es planificar la auditoría con el fin de que éste sea realizada de manera eficaz. Participación de miembros clave del equipo del encargo. El socio del encargo y otros miembros clave del equipo del encargo participarán en la planificación de la auditoría, incluida la planificación y la participación en la discusión entre miembros del equipo del encargo. Actividades preliminares del encargo. Para las actividades preliminares del encargo, el auditor llevará a cabo ciertas actividades al comienzo del encargo de auditoría actual. Entre ellas están la aplicación de los procedimientos requeridos por la NIA 220, relativos a la continuidad de las relaciones con clientes y el encargo específico de auditoría. También la evaluación del cumplimiento de los requerimientos de ética aplicables, incluidos los relativos a la independencia de conformidad con la NIA 220, y establecimiento de acuerdo a los términos del encargo, tal como requiere la NIA 210. Haremos un poco de énfasis en recordar de qué trata la NIA 220 y la NIA 210, ya que aquí son mencionadas. Para la NIA 220 nos habla de la responsabilidad
de que el auditor tiene en relación con los procedimientos de control de calidad de una auditoría sobre los estados financieros y sobre las responsabilidades del revisor de control de calidad. Y con respecto a la NIA 210, como ya vimos anteriormente, nos habla de las responsabilidades del auditor para acordar los lineamientos y términos del trabajo de auditoría con la dirección o los encargados del gobierno. Actividades de planificación. Para las actividades de planificación de esta NIA, el auditor establecerá una estrategia global de auditoría que determine el alcance, el momento de la realización y la dirección de la auditoría, y que guíe el desarrollo del plan de auditoría. Para poder establecer la estrategia global de auditoría, el auditor debe seguir los siguientes pasos. Identificará las características del encargo que definen su alcance. Determinará los objetivos del encargo en relación con los informes a emitir, con el fin de planificar el momento de realización de la auditoría y la naturaleza de las comunicaciones requeridas. También considerará los factores que, según el juicio profesional del auditor, sean significativos para la dirección de las tareas del equipo del encargo. Considerará los resultados de las actividades preliminares del encargo y también, en su caso, si es relevante el conocimiento obtenido en otros encargos realizados para la entidad por el socio del encargo. Y por último, determinará la naturaleza, el momento de empleo y la expansión de los recursos necesarios para realizar el encargo. Consideraciones adicionales en los encargos de auditoría iniciales. El auditor realizará las siguientes actividades antes de empezar una auditoría inicial. La aplicación de los procedimientos requeridos relativos a la aceptación de las relaciones con clientes y el encargo específico de auditoría, y la comunicación con el auditor predecesor, cuando se haya producido un cambio de auditores en cumplimiento de los requerimientos de ética aplicables. Normas de auditoría generalmente aceptadas. El alcance de esta NIA nos dice que se refiere a la carta convenio como la preparación que hace el auditor para formalizar con su cliente la aceptación y los términos de servicio de los estados financieros a llevar a cabo. También que deben de darle cumplimiento a las responsabilidades de aceptación y conservación que nos dice el Boletín 3020, Control de Calidad. La fecha de entrada en vigor de esta NIA es el 1 de enero de 2010. Este boletín tiene como objetivo el normar el contenido de la carta convenio, que debe celebrarse entre el auditor y su cliente, en la cual deben de establecerse los términos a prestar por los servicios de auditoría de los estados financieros. Para la contratación, de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas, nos muestra y habla de la Carta Convenio de Servicios Profesionales. La Carta Convenio de Servicios Profesionales, de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas, tiene el propósito de establecer los términos y el alcance de los servicios que proporcionará el auditor, en donde éste debe describir el trabajo acordado. También, la Carta Convenio de Servicios Profesionales, de acuerdo al Boletín 3110, tiene que incluir los siguientes aspectos para su estructura: los objetivos de trabajo, las responsabilidades de la administración de la entidad y también las responsabilidades del auditor, las comunicaciones resultantes de la auditoría, los informes a entregar y las limitaciones del compromiso. Si el cliente se negara a firmar los términos señalados en la Carta Convenio de Servicios Profesionales, éste no debe aceptar el trabajo. En este ejemplo de Carta Convenio para prestación de servicios profesionales, podemos observar que la siguiente Carta Convenio nos muestra su estructura y los aspectos mínimos que debe obtener. La forma y el contenido puede variar, pero como mínimo y de acuerdo a la NAGA Boletín 3110 incluye lo siguiente. Veremos cómo la siguiente Carta Convenio para prestación de servicios profesionales sí cumple con ellos. Podemos ver que cumple con el objetivo y alcance de auditoría y periodo sujeto a revisión, y también con la responsabilidad del auditor, la responsabilidad de la administración, la información necesaria para la auditoría, la revisión de la situación fiscal, los otros servicios, la programación de trabajo, los informes a presentar,
honorarios profesionales, otros aspectos importantes. Estos que se acaban de mencionar son los aspectos mínimos que debe llevar una carta convenio para prestación de servicios profesionales. Para concluir con la carta convenio de prestación de servicios profesionales, se debe incluir la firma de los auditores, así como el nombre del cliente que confirme por escrito la aceptación de los términos de la carta convenio y la fecha.